Cuando venimos a este mundo, lo primero que es habitual hacer es prorrumpir en llanto, es llorar. Se han dado muchas explicaciones al motivo de por qué lloramos cuando nacemos, y algunas son meramente científicas o fisiológicas, ¿no? Algunos dicen que tiene la función de abrir nuestras vías respiratorias para que podamos soltar el líquido amniótico que pueda todavía quedar ahí, o bien, pues simplemente para que podamos comenzar a respirar por nosotros mismos. De hecho, a veces, cuando un bebé nace y no llora, porque no siempre todos lloran, se suele forzar a que llore, aunque sea simplemente para que expulse pues, líquido amniótico, lo que sea. Pero también se han facilitado algunas otras teorías o algunas otras explicaciones de por qué los bebés lloran al nacer. Y tiene más que ver con el aspecto emocional o psicológico del asunto. Es curioso. Se dice que el bebé llora por causa del trauma de nacer. Nunca hemos pensado que el nacer sea un trauma, pero parece que puede apuntar a ello. Por el simple hecho de que sale de un lugar seguro, de un lugar tranquilo, como es el útero o el vientre materno, y entonces al salir de repente se encuentra desprovisto de la seguridad que tiene en el vientre y ya no está donde estaba antes, calentito, feliz. Así que es un trauma y por eso el bebé llora al nacer. Cuando nos marchamos de este mundo también hay lágrimas, no solo al venir, sino al marcharnos. Eso sí, en este caso no tanto es por el fallecido, que evidentemente ya está en su lecho, sino más bien por los que están presentes allí y lloran la pérdida de el que está en el ataúd o lo que sea. La muerte también es traumática, entonces, no solo el nacimiento. Y hay lágrimas que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, ya sea en el nacimiento o en la muerte, y ni mucho menos a lo largo de toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es cierto que algunas lágrimas simplemente tienen una función biológica. Hay lágrimas que solo sirven pues, para lubricar nuestros ojos, para limpiar nuestros ojos, pero hay lágrimas que ni siquiera se sabe muy bien por qué las tenemos. Y son las lágrimas emocionales, las lágrimas psicológicas, las lágrimas del dolor, las lágrimas del sufrimiento. También pueden ser las lágrimas de la alegría. Y hoy vamos a hablar especialmente de esas lágrimas, de las lágrimas de las emociones. Pero concretamente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el llanto y con la tristeza. Y es por eso que quiero que leamos, aunque sea el versículo más corto, el capítulo 11 de Juan, como teníamos ahora mismo en la Biblia, y el versículo 25. El 35, sí. He dicho 25, ¿verdad? Pues es el 35, perdonadme. Y allí nuestro texto sencillamente dice: Jesús lloró. Ya está, eso es todo lo que vamos a leer hoy. Jesús lloró. Y he titulado a este sermón precisamente por ese motivo, como veis en pantalla: Cuando Dios lloró. Lo primero que podemos aprender de nuestro texto, lo quiero dejar en pantalla, es esto. Vivimos en un mundo lleno de causas de tristeza. Todos hemos experimentado la tristeza alguna vez, y es una de esas tantas cosas inevitables en la vida de los seres humanos. Nos gustaría no tener ni que sufrir ni padecer emocionalmente, pero la realidad nos muestra algo distinto. Tanto es así que a lo largo de los siglos muchos, especialmente los filósofos, han querido buscar, entre comillas, por supuesto, el santo grial de la felicidad. Es decir, el remedio por el cual podemos ser siempre absolutamente felices y ser capaces de escapar a toda pena, a todo dolor, a todo sufrimiento que hay en este mundo. Claro, golpeados por la experiencia de la vida, hemos tenido que aprender y madurar a regañadientes para darnos cuenta de que la felicidad no consiste en un estado constante de alegría. No siempre estamos felices, no siempre estamos pletóricos, no siempre estamos en buenas circunstancias. No estamos constantemente ausentes del dolor o del sufrimiento, al menos en esta vida. Y es por eso que hemos alcanzado, después de madurar a regañadientes, a vislumbrar cómo hay algunas cosas que nos aportan alegría y empeñamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en ellas para poder alcanzarlas o, al menos, para poder mantenerlas. No obstante, aunque llegamos a este punto, finalmente nos damos cuenta que aquellas cosas que nos hacen felices, por más que busquemos mantenerlas o alcanzarlas, finalmente no nos aportan toda la plenitud y toda la satisfacción que nos puede llenar por completo como seres humanos.
Muchas de estas cosas son buenas y muchas de estas cosas hasta pueden buscarse, no hay ningún problema. Muchas de ellas, Dios mismo las ha diseñado. Por ejemplo, la familia. La familia es algo que, por norma general, suele hacernos felices. Las parejas, los amigos, matrimonio, gustos musicales, aficiones personales. Esas cosas nos dan felicidad, nos aportan felicidad. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que existen multitud de situaciones, multitud de circunstancias en el mundo en el que vivimos. Y también no solo circunstancias, sino personas o cosas, ¿no?, que de la misma manera que ocurre con la felicidad, también nos hacen padecer o sufrir todo lo contrario. Es decir, nos abruman, nos entristecen, no nos dan felicidad. Familias desestructuradas, por ejemplo, eso no aporta ninguna alegría. Divorcios, infidelidades, traiciones de los que considerábamos amigos, aficiones demasiado caras, circunstancias que nos impiden practicar nuestras aficiones. Menciono esto solo por hacer la contraparte de lo que acabo de decir ahora, ¿verdad? Si la familia da alegría, las familias desestructuradas no dan ninguna. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer libros de teología, es mi afición. Los libros son muy caros. Cuando no tengo dinero suficiente, me siento triste. Quiero más libros. Entonces he decidido no mirar tanto internet, porque siempre encuentro algún libro. Pero hay cosas más tristes que esas, desde luego. Nuestra tarea es identificar las causas de la tristeza. En primer lugar, el motivo por el que debemos identificar qué es lo que nos causa tristeza es porque hasta que no entendamos qué es lo que nos pasa, hasta que no entendamos qué es lo que nos provoca la reacción de la tristeza, no vamos a poder hacer absolutamente nada más que frustrarnos, angustiarnos y caer en una espiral de la que es imposible salir. Hay personas que a veces viven tristes y no saben por qué. Hay personas que tienen episodios de profunda angustia, de tristeza, de depresión, de melancolía y no saben por qué. Ellos tienen, aunque no lo sepan, una razón o varias razones por las que están así, pero todavía no lo conocen, quizás no han podido identificarlo. Es por eso que estas personas, o si alguno de vosotros está sufriendo de esta manera, necesitáis ayuda. Y necesitáis ayuda, en primer lugar, de Dios, por supuesto, pero también ayuda de alguien. Ayuda de personas que os puedan entender, o incluso de profesionales que os puedan tratar. Cuando identificamos lo que nos causa tristeza, debemos hacernos muy sinceramente la siguiente pregunta. ¿Por qué me entristece? Puedo identificarlo, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué me causa tristeza? Acto seguido, lo que tienes que hacer es considerar si los motivos por los que te entristece esa cosa son correctos o no. Muchas veces hay cosas que nos entristecen y son completamente incorrectas, o los motivos son incorrectos y por eso nos entristecen. Hay un tipo de tristeza, según nos enseña la Biblia, que no es correcta, que no es buena, que deberíamos evitar. La Biblia la llama tristeza que produce muerte. Y sin embargo hay una tristeza que es buena, que no es que debiéramos buscar, pero si la sufrimos, está bien. La Biblia dice que es la tristeza que Dios produce y que nos conduce al arrepentimiento. Más adelante voy a hablar de esto, pero por ahora solo quiero que sepamos lo siguiente. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que identificar las causas de nuestra tristeza. Tenemos que saber exactamente lo que es, aunque sea con ayuda. No estoy diciendo que tú solo puedas, quizás no, necesitas ayuda, puede. Y sobre todo, tenemos que ser muy conscientes de esto. En este mundo en que vivimos hay muchas causas de tristeza, muchas causas de pena y muchas causas de dolor. Ahora bien, si nos enfocamos en la tristeza en sí misma, no en sus causas, sino en la tristeza como tal, su existencia, ¿cuál es su origen? Porque hay muchos motivos que producen tristeza, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde aparece la tristeza? ¿Por qué está en este mundo? ¿Por qué apareció? Cuando leemos los primeros capítulos del Génesis, lo que vemos allí es que Dios dice que todo lo que hacía era bueno. Y que el veredicto que él daba es bueno, en gran manera. Todo lo que él hacía estaba bien. No había ninguna causa de dolor, ninguna causa de pena. Ese paraíso que no hemos conocido ninguno de nosotros, por cierto, solo sabemos de él por los capítulos del Génesis y poco más, no tenemos absoluta idea de qué es eso ni de cómo era la vida allí. Como digo, en aquel paraíso que nunca hemos conocido, la vida era un sinfín de placer, de alegría, de gozo, de plenitud. Allí no había familias desestructuradas, allí no había matrimonios que se divorciaban ni se tiraban de los pelos,
Allí no había amigos traidores. Allí no había aficiones demasiado caras. Allí no había hambre. Allí no había muerte. Ninguno de nosotros hemos conocido ese paraíso. Ninguno de nosotros. El simple hecho de haber tomado una bocanada de aire en el Edén ha tenido que ser la cosa más placentera del mundo. Si ya para nosotros es alegría cuando vamos al campo, a la montaña y nos quitamos la mascarilla y hacemos... y se siente tan bien. Imagínate cómo era respirar en el Edén, cuando cada bocanada de aire no era un segundo más para tu muerte. Pero, entonces, ¿qué ocurrió allí? Había una advertencia de parte de Dios, y Dios dijo: podéis hacer todo lo que queráis, podéis comer todo lo que queráis, pero el día que comáis de este fruto ciertamente moriréis. Por eso, me atrevo a decir con las Escrituras que el motivo por el cual la tristeza apareció es este. Es decir, la tristeza apareció tras el pecado de Edén. Es allí en donde apareció la tristeza. Desde entonces es imposible evadirla o evitarla. Desde allí se extiende hacia todas las vidas de los seres humanos. La pena, el dolor, la tristeza, el llanto por el sufrimiento tiene su primigenio origen allí, en el Edén. O decidme si no, ¿qué sufrimiento y pena había en el Edén? ¿Había alguno? No había ningún padecimiento. Eso era la vida misma. Dios se paseaba, dice, usando lenguaje antropomórfico, con los seres humanos por allí, y disfrutaban de estar a su lado, de hablar con él, de conversar. Adán y Eva entre ellos tenían una relación tan íntima que no les avergonzaba nada. Ellos estaban desnudos por allí como si nada. Fue después del pecado que dice que se avergonzaron y se quisieron tapar. Podían ver cara a cara al Señor, eran inocentes, eran santos, realmente. Estaban provistos de todo alimento, no tenían ninguna enfermedad, estaban saludables físicamente. Allí no había ni cáncer, ni sida, ni nada de eso. No había ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que su trabajo era placentero. Todo lo que hacían prosperaba, todo lo que hacían fructificaba. Cualquier empresa allí sería, estaría en el top 10. No había infidelidades entre Adán y Eva, qué bien. No había falta de amor, no había falta de respeto. No obstante, tras el pecado, de repente nos encontramos una cosa completamente diferente. En cuanto Adán y Eva deciden tomar, digamos, en sus propias manos el asunto y decir, bueno, Dios, nos apetece seguir nuestro propio camino. La muerte entra al mundo. La tierra misma se vuelve contra la humanidad. De repente el trabajo se vuelve infructuoso, cansino, hastiado. No siempre da fruto. De repente la mujer se queda totalmente sometida en sentido negativo a su marido y la voluntad del hombre es sobre la de su mujer. De repente hay faltas de respeto, de repente hay falta de amor, de repente hay infidelidades, de repente hay, como estuvimos hablando la semana pasada, homicidios de hermano contra hermano. Podríamos decir guerra civil, de alguna manera. Desde entonces, la tristeza causa todo esto. Hay miles de causas, hay miles de motivos. Este mundo en que vivimos ahora es el legado de Génesis 3. Es el legado de lo que sucedió en el Edén. Así que sepáis que aunque hay muchas causas de tristeza, muchas causas de pena, el origen está allí, en el Edén. Habiendo dicho esto, debemos entonces decir con sinceridad algo. Y esto que voy a decir ahora es un tema tabú en muchas iglesias. Es un tema que parece que no es real, que hay que totalmente evitarlo, que no es cierto, que si pasa, poco cristiano eres. Entonces voy a ser duro, voy a ser honesto, estoy avisando ya, y voy a decir las cosas como tienen que ser. Los creyentes no están exentos de sufrir tristeza, ni padecer sufrimiento. Los creyentes sufren igual que el resto de los seres humanos. Los cristianos, sí, los de verdad, los que han nacido de nuevo, los que conocen a Dios, los que entregan su vida a Jesús, también sufren. También sufren enfermedades, también sufren depresiones, también padecen toda la tristeza y pena de este mundo. Debemos desechar toda idea que en nombre de Cristo o en nombre de la Biblia
digan que la tristeza, el dolor o el sufrimiento no existen en la vida del cristiano. Es una mentira. Y vosotros sois la pura experiencia de que los hijos de Dios sufren. En un mundo donde el Maestro sufrió hasta tal punto que su sufrimiento fue el mayor de todos, dime qué es de nosotros, que solo somos discípulos. Ninguno es mayor que su Maestro, dijo Jesús. Y si cada uno queremos ser más o menos como nuestro Maestro, entonces la vida de sufrimiento, créeme, no es una opción, nos toca. Cuando el profeta Isaías dice de Jesús, Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿te crees que es poesía? No es poesía. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sufrió hasta tal punto que podemos decir que es el hombre que más ha sufrido sobre la faz de esta tierra. Y es evidente que vivimos en un mundo que no es como queremos. Es evidente que este mundo no es el de la promesa de Dios de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es evidente, por supuesto. Lo único que nos diferencia a los cristianos del resto del mundo, y esto va a ser una cura de humildad para todos nosotros, es una sola cosa, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nada más. Nosotros somos igual que el resto, igual de malos, igual de perversos. Nuestro corazón es igual de traidor, de infiel. Nos merecemos el mismo castigo que los que no conocen a Dios. La única diferencia es que Él nos ha dado su gracia. Ya está. Y debemos asumirlo. No podemos ir ya más como los moralizantes del mundo. Soy cristiano, ¿y qué? Pertenezco a la iglesia, ¿y qué? En nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, se han hecho peores barbaridades que hasta en nombre del secularismo. Y mira que han hecho cosas malas. Lo único que nos diferencia es que Dios nos ha dejado acceder a su reino por pura gracia. Ya está, nada más. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras estamos en este mundo compartimos con el resto de la humanidad las mismas tristezas, las mismas penas, los mismos sufrimientos. Si son físicos, físicos. Si son psicológicos, psicológicos. Si son emocionales, emocionales. Pero sufrimos. Simplemente Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a traducirlo un poquito más actual. En el mundo tendréis sufrimiento. En el mundo padeceréis dolor. La segunda parte sería esta, que la tristeza del cristiano puede ser en mayor o en menor medida. No todos sufren las mismas tristezas, no todos sufren con la misma intensidad. Hay hermanos en la fe que han sufrido a tal punto que hoy están luchando con depresión, con tendencias a la melancolía, muy fuertes además, y verdaderos momentos de pena y de sufrimiento. Ayer estaba viendo un vídeo, es un cura, por cierto, pero estaba viendo un vídeo de él en el que veía una entrevista que había hecho un hombre, esta semana me parece que era, y el hombre quizás tenga la edad de mi padre, o un poco menos, no sé, pero yo le veía con 50 y tantos, y estaba narrando. Ya casi prácticamente parecía que no le hubiera dolido, pero le estaba narrando de la manera más gráfica posible y utilizando las palabras literales de cómo fue abusado por un religioso cuando era pequeño, cuando tenía 8 años. Tan gráfico era, es que era horrible. Era horrible. Y me da igual si es la iglesia católica, si es la iglesia evangélica, de eso ha habido en todos lados. No se salva a nadie. Y eso lo único que nos debe hacer sentir no es solo el, bueno, es que hay de todo. No, no solo hay de todo. No solo hay de todo. Si nosotros nos callamos ante eso, si nosotros no hacemos nada ante eso, lo único que estamos haciendo es seguir aumentando el sufrimiento. Claro que vamos a sufrir, pero eso no quiere decir que seamos pasivos ante el sufrimiento. Era un paréntesis simplemente. Pero como digo, hay aflicciones de hermanos en la fe o de cristianos. En este caso él no sé si era cristiano, pero me refiero ahora mismo hay hermanos en la fe cristianos que están sufriendo muy fuerte. Otros, sin embargo, pues sufren menos, ¿no? Lo que todos sufren, pues alguna enfermedad, una crisis económica, algún tipo de relación rota, que son sufrimientos igualmente, pero son más comunes, ¿verdad? Y sea cual sea el tipo de sufrimiento que tú estés experimentando hoy,
o el sufrimiento con el que todavía luchas, quizás desde hace mucho tiempo, déjame decirte una cosa. No estás fallando a Dios. No te falta fe. No es tu culpa. Si sufres, no necesariamente es tu culpa. No estás fallando. Dios no está en contra de ti. Lo aviso, lo aviso. Claro, puede ser que tu fe se vea afectada. Puede ser que dudes incluso en medio del sufrimiento, pero eso no quiere decir que tú estás fallando o que te está faltando la fe. En definitiva, vives en la aflicción de un mundo que a todos afecta, un mundo donde nuestro mismo corazón también está roto y que necesita ser sanado una y otra vez. Mira a Lázaro, en el texto que hemos leído esta mañana. Mira a Lázaro. Era amigo de Jesús, que Jesús lo amaba, que lo amaba, que lloró de tal manera que los religiosos que estaban allí estaban diciendo, mira cómo le amaba. Que amaba a sus hermanas, a María y a Marta. Las amaba. Que no es una palabra cliché, lo quiero decir otra vez, las amaba. A toda la familia. Los quería con profundo amor. Y él sabía que Lázaro estaba enfermo. Lo sabía. Señor, Lázaro está enfermo. Dice que se quedó 2 días más. Lázaro estaba enfermo y él lo amaba. Y murió. Mira a Marta y María. Cuando llegan, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas creían en él. Sabían que era el Mesías, sabían que era el Cristo. Y a su vez estaban dando gritos como locas ante el dolor, el terrible dolor de la muerte de su hermano. Quiero hacer un paréntesis aquí. Sé que he dicho que la tristeza y el dolor no es culpa de uno. Pero quiero matizar, no siempre. Hay veces que sí es nuestra culpa la tristeza. Si yo cometo malos actos, si yo tomo malas decisiones, y a causa de mis malos actos y mis malas decisiones sufro consecuencias, esa tristeza es mi culpa. Pero si me ocurre algo que no necesariamente yo me he buscado, una enfermedad o cualquier otro tipo de sufrimiento que se os pueda ocurrir, que no me lo he buscado, que no he sido yo, evidentemente, claro, esa tristeza no es tu culpa. Pero quiero dejar este énfasis hecho aquí porque necesitamos pedir a Dios sabiduría. ¿Estamos tristes por nuestra culpa o porque verdaderamente estamos sufriendo una tristeza que nada tiene que ver con nosotros y que es ajena a nosotros? Fijaos en María y Marta, están sufriendo las dos cosas. Por un lado están sufriendo una tristeza que no es culpa suya, pero por otro lado están sufriendo una tristeza que de alguna manera sí es su culpa. Os lo explico. María y Marta están sufriendo una tristeza que no es su culpa. ¿Cuál? La muerte de su hermano. ¿Qué culpa tienen ellas? Su hermano enfermó y murió. No tienen culpa de nada. Están tristes porque es la muerte de su hermano. Y encima era un varón, que en aquella época sabemos todos que básicamente sería el que sostendría aquella casa, o aquel hogar probablemente. Y ahora estaban sin hermano, ya no solo sin un hermano en el sentido familiar, sino sin alguien que podía también sustentarles o ser de ayuda y de provisión para ellas. Pero por otro lado, tienen como resquemor con Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas también están tristes porque tenían una expectativa de Jesús que no se cumplió. Y eso nos pasa mucho, que tenemos expectativas de Jesús que no cumple Él. Claro que si Jesús hubiera estado allí, probablemente no hubiera muerto Lázaro. Pero es que Jesús no quería estar allí en ese momento y sanar a Lázaro en ese momento. Él quería resucitarlo de los muertos, delante de las narices de todo el mundo allí. Porque dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y vaya, aquellos que estuvieron allí tuvieron que quedarse con la boca abierta, como en los dibujos animados, hasta el suelo, pero unos cuantos días, ¿verdad? Entonces, tengamos sabiduría, pidamos a Dios sabiduría. ¿Qué cosas que nos producen tristeza son nuestra culpa? Y qué cosas no, por supuesto. Y sepamos diferenciar ambas. Pero antes de terminar con las conclusiones de la predicación, quiero responder a una de las preguntas más importantes de nuestro texto. Porque nuestro texto dice, Jesús lloró. Mi pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? Podemos dar muchas interpretaciones, podemos dar muchas explicaciones, pero yo os quiero compartir 4 que
al menos en mi juicio, me parece que son la explicación de por qué Jesús lloró. La primera, Jesús lloró porque era completamente humano. Y parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no es una tontería. Jesús no es un Dios impasible, un Dios al que le da igual lo que sucede, un Dios cuyas criaturas, pues bueno, ahí están, que se maten y que terminen con su vida ya. Jesús no es un Dios que no siente la más mínima emoción, ni el más mínimo sentimiento ante la realidad de lo que Él ha hecho. No, su corazón es puro, su corazón es sencillo y bueno. Él es Dios, pero también hombre. Él es el Dios hombre, concretamente. Y como Dios hombre, Él lloró. Por tanto, podemos decir no solo que Jesús lloró, sino que Dios mismo lloró en Jesús. Él experimentó y sintió muchas emociones humanas, él sintió y experimentó tantos dolores, pero una de ellas, no sé si te asombrará, pero fue la tristeza. Jesús sintió tristeza, y profunda tristeza, y lloró. Concretamente, la palabra que utiliza aquí el texto, en su idioma, en el griego, es que estaba sollozando por dentro. Era un profundo sollozo. ¿Cómo no va a comprender nuestras lágrimas aquel cuyo dolor y cuyas lágrimas probablemente han sido las más tristes y las más dolorosas que haya habido sobre la faz de la tierra? Jesús sabe entender todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras tristezas, porque Él ha sufrido en su cuerpo mismo, en su vida misma, la mayor de todas las tristezas. En segundo lugar, Jesús lloró porque se conmovió. Nuestro texto dice que cuando vio a María llorando y cuando vio a todos los que estaban alrededor de los judíos llorando con ella y que habían ido a consolarla, su espíritu se estremeció y se conmovió. Él se solidarizó con la tristeza que estaban sintiendo María, Marta y el resto de quienes allí estuvieran, que realmente sintiesen la tristeza y el dolor de la familia. ¿Sabéis una cosa? En la antigüedad había una profesión que eran las plañideras. Las plañideras eran mujeres, sobre todo, a las que contrataban para llorar en los funerales. No eran ni siquiera familiares ni nada, era una profesión. Pues como hoy vas a un funeral y hay alguien tocando el piano, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver, pero está allí. Pues sí, había una profesión que era contratar a mujeres para que llorasen, para que diesen gritos, para que llorasen, para que tuviese ese ambiente de dolor y de sufrimiento. ¿Sabes una cosa? Probablemente hubiese muchas lágrimas fingidas aquel día. Muchas lágrimas que ni siquiera sentían ningún dolor por lo que había pasado allí. Pero a diferencia de estas, Jesús estaba llorando y de verdad. Él sí estaba conmovido. Él sí estaba sufriente ante la situación que estaba viviendo. Y más de una familia que era amiga suya. Tercero, Jesús lloró porque Lázaro y sus hermanas eran sus amigos. No quiere decir que Jesús no sienta nada por el resto de la humanidad, pero es evidente que por los suyos siente y padece de una manera que es completamente diferente. Cuando vemos aquí al Señor llorar por sus amigos, nos está mostrando qué es lo que Él siente por lo que somos suyos. Nosotros, que somos sus hermanos, hijos de Dios, Él también sufre por nosotros, Él también siente tristeza ante nuestras tristezas y llora con nosotros. Y cuarto, y esto es lo más importante para mí, en último lugar, Jesús lloró ante lo horrible que es la muerte. Jesús mismo iba a resucitar a Lázaro. Quiero decir, para él no era un problema. Sabía lo que iba a hacer. Él estaba llorando, pero un minuto después él iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué llora entonces? ¿Llora por impotencia ante la muerte? Él tiene la capacidad de dar vida. No, llora porque ve lo horrible que la muerte es. Llora porque él sabe lo horrible de la maldición de la muerte en nuestras vidas. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hasta qué punto? Que ese nunca fue su plan, que ese nunca fue su propósito. Que la muerte no debería estar aquí. Y él se encuentra ante la realidad de que incluso aquellos a los que él ama mueren. Él llora porque sabe lo terrible que es para nosotros que estemos tan lejos de Dios, a lo que ha supuesto, en verdad, estar lejos de Dios. Así que para terminar solo quiero ofreceros 3 puntos, 3 conclusiones para que os sirvan, para que os ayuden. Y lo primero de ellos es lo que dije al principio, que Dios produce una tristeza que conduce a la vida.
Hoy hemos hablado de la tristeza, especialmente de la que todos padecemos, pero os he dicho al principio que iba a hablar de un tipo de tristeza diferente, la tristeza que Dios produce. En una ocasión Pablo le dijo a los corintios, y se alegró de hecho, de que a pesar de que les había escrito como muy duro, les había reprendido, les había dado fuerte, y ellos se habían entristecido, pero dice, me alegro de que aunque os he causado tanta tristeza, aunque os he hecho tanto daño, sin embargo, esa tristeza que vosotros habéis recibido os ha llevado al arrepentimiento, y ahora estáis solícitos, ahora estáis felices, ahora queréis hasta, me amáis. Y entonces ahí es cuando él dice, hay una tristeza que Dios produce, y es una tristeza que lleva a la vida. Y también habla de la tristeza que lleva a la muerte. Hermanos, hoy hemos estado hablando de esto. Hay una tristeza que lo único que hace es conducirnos a la muerte. Una tristeza que solo nos hunde más y más en la espiral. Que cuanto más le damos, cuanto más proveemos para ella, el fuego se aviva más. Y solo nos conduce a la miseria. Solo nos conduce a la muerte. Yo no estoy diciendo que sea fácil salir de ahí. Yo no estoy diciendo que sea tu culpa que estés ahí. Espero que se haya entendido. Solo estoy diciendo que necesitamos ayuda. Necesitamos a Dios en primer lugar, pero puede que necesitemos a muchos más para salir de ese atolladero. Ahora, si te sientes triste de tal manera que esa tristeza te está llevando a algo bueno, que te está llevando a arrepentirte de algo, que te está llevando más cerca de Dios, créeme, esa tristeza está muy bien. Dale gracias a Dios por esa tristeza. Mientras le pides que te saque del otro tipo de tristeza que solo conduce a la muerte. Lo segundo que os quiero decir como conclusión es que Jesús ha padecido la tristeza en su máximo punto. Cuando el profeta Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, imaginaos cuán fuerte tuvo que ser el dolor de Jesús, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque llegó al punto de que su sudor, dice el evangelista, eran como gotas de sangre que caían al suelo. Ya sabéis muchos quizás la explicación que se suele dar científicamente a esto, que en un momento muy horrible, de mucha tensión, de mucha angustia y de mucha tristeza, se puede llegar a sudar gotas de sangre. Es decir, la misma sangre sale por los poros. Por tanto, imaginaos cuál fue el dolor que Jesús estaba sintiendo. Y esto es antes de la crucifixión, esto es en Getsemaní. O sea, es la realidad a la que se va a enfrentar. Por tanto, Jesús estaba sufriendo una tristeza terrible. Porque no solo era el dolor físico de la cruz, era cargar con el pecado de todos nosotros, era cargar, como siempre digo, con el castigo de nuestra paz. El peor de todos los sufrimientos no lo vamos a sufrir nosotros, ya lo sufrió alguien en nuestro lugar, y fue Jesús. Y si crees que no, dime, ¿cuál fue el dolor que le hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en último lugar, para no dejaros tan tristes en esta mañana, sino que en consonancia con el sol tan bello que hay hoy, ¿verdad?, podamos salir alegres de aquí, os llevo a este último punto, y es que la fe en Jesús nos va a llevar a un futuro sin tristeza, sin pena. En este mundo tendremos aflicción. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero que no se nos olvide la segunda cosa que él dijo en esa frase. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La tristeza del mundo produce muerte, pero él ha vencido al mundo. Ahí está nuestra esperanza, en que Jesús venció la tristeza. No solo en las causas, sino en la misma tristeza, en su origen, donde apareció en el Génesis. Esta vida, en comparación con la eternidad, es un trocito, es un cacho, es un paso, es muy breve en comparación con la eternidad. Vamos a sufrir momentos muy penosos, muy difíciles, pero cuando recordamos que creemos en Él, cuando sabemos que tenemos confianza en Él, y miramos hacia la eternidad que nos espera, donde dice Apocalipsis, no hay ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni traiciones, ni ningún tipo de abuso, ni nada. Entonces eso nos da felicidad. Verdaderamente llegará ese día entonces, en que le vamos a poder decir a Jesús, cara a cara, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre, como dice el Salmo. Así que me gustaría, antes de que cantemos, hacer una oración con vosotros. No sé
si estáis sufriendo o no, o si quizás llegue el sufrimiento alguna